En este vídeo te voy a mostrar cómo debes de utilizar esta banda elástica, la típica banda que se vende actualmente para el desarrollo y aumento de masa muscular en glúteo, para que puedas utilizarla de forma eficiente en tus entrenamientos para piernas y glúteos. Te voy a enseñar cómo debes de colocarla, en qué lugar y qué consideraciones tienes que tener en cuenta a la hora de utilizarla en los diferentes ejercicios para piernas o glúteos. Mi nombre es Raúl Robles, soy entrenador personal y sobre todo en estos 2 últimos años de crisis mundial he asesorado a un montón de personas para que sigan mejorando y evolucionando en sus objetivos de aumento de masa muscular o quema de grasa en casa, utilizando como único material la banda elástica. He aprendido muchísimo acerca de cómo utilizar las bandas elásticas de forma eficiente, aplicando todas las variables que ya conocemos sobre la hipertrofia, como el tiempo bajo tensión, las diferentes variedades de planos y ejercicios o los rangos de movimiento, para sacarle el máximo partido a este material y que pueda seguir evolucionando en tus programaciones o entrenamientos para casa. Y eso es lo que te voy a contar en este vídeo. Te voy a contar mi experiencia de cómo puedes utilizar este material o las consideraciones más oportunas o más correctas que yo tengo en cuenta para que puedas evolucionar tú también utilizando esta banda elástica para el trabajo de piernas o glúteos. Pero antes de empezar con los ejercicios y especificaciones del uso de esta banda elástica, te recomiendo que primero veas 3 vídeos que grabé en su día anteriormente, que los voy a dejar en la descripción del vídeo, los cuales explico las consideraciones específicas que debes de tener en cuenta cuando vayas a entrenar con banda elástica en relación a postura, ejecución, carga, intensidad, etc. Lo primero que tenemos que saber es dónde me coloco esta banda elástica. Realmente la podrías colocar en cualquier lugar de tus piernas, pero desde mi punto de vista el sitio más oportuno o el que te va a dar mejor resultado o con el que vas a sentir mejor los ejercicios es justo este, justo por encima de las rodillas. ¿Por qué aquí y no, por ejemplo, en los tobillos? Podrías colocarlo en los tobillos. De hecho, si lo colocas cerca del tobillo, te va a dar muchísima o te va a aportar muchísima más carga, por un simple hecho de física. Es decir, la carga o la resistencia está más lejos del punto en el cual ejerce la fuerza, que en este caso, por ejemplo, sería el glúteo. Pero también genera más inestabilidad, menos control, y eso, por ejemplo, no nos favorece a la hora de hipertrofiar. Para desarrollar masa muscular o fuerza es muy importante que haya estabilidad. La zona más estable donde puedas colocar esta banda es justo encima de la rodilla, justo encima de la articulación, es decir, no donde está la articulación ni debajo, justo por encima de la rodilla. En esa zona encontramos el fémur y por lo tanto el fémur tiene una estabilidad tremenda. Si lo coloco justo en la articulación de la rodilla, la articulación es mucho más movible y por lo tanto voy a tener menos estabilidad. Pues bien, desde esta posición aquí puedo realizar cualquier ejercicio de tipo sentadilla, hip thrust, monster walk, el que quiera. Consideración genérica importante para el uso de esta banda elástica en concreto para glúteo. Uno de los errores más comunes es no mantener tensión durante cualquier movimiento. Vamos a poner un ejemplo en sentadilla. Si yo realizo una sentadilla con este material y no ejerzo tensión, lo que va a ocurrir es, como estáis viendo, que las rodillas se van hacia adentro. ¿Por qué? Porque este material está ejerciendo una resistencia en esta dirección. Yo conscientemente tengo que abrir, generar una aducción de cadera continua. Con el simple hecho de hacer eso ya noto que el glúteo se activa y desde ahí realizo mi sentadilla. Pero esto tengo que aplicarlo a cualquier ejercicio, bien sea una sentadilla más convencional, una sentadilla tipo sumo o cualquier ejercicio que esté realizando.
Bien, vamos a pasar a ver los diferentes ejercicios que podemos hacer con este material, con banda elástica. Básicamente, de pie tendríamos la sentadilla convencional, la cual vamos a colocar los pies a la anchura de cadera aproximadamente, y de esta posición vamos a realizar una sentadilla. Como digo siempre, abriendo bien, teniendo la sensación de tensión continua durante todo el recorrido, ¿de acuerdo? Si me pongo de forma lateral, pues lo veréis aquí. Abro y ahí estamos. Sentadilla convencional. Sentadilla tipo sumo. Vamos a abrir mucho más. Vamos a hacer una rotación externa de las caderas, es decir, punta de los pies apuntan hacia afuera. Mucho cuidado, que aquí al tener más tensión es muy probable que pase esto. Vamos a evitar que las rodillas venzan hacia adentro, sobre todo por lesión. Los ligamentos cruzados pueden sufrir mucho en esa postura. Por lo tanto, realizo fuerza con glúteos, abducción de cadera, me mantengo fuerte y realizo esa sentadilla tipo sumo. Aquí hay una mucha mayor activación del glúteo. La hago de forma lateral para que lo veáis. Desde aquí, espalda recta, y vamos con esa sentadilla tipo sumo. Bien, ejercicio de Monster Walk, desplazamientos laterales hacia un lado y hacia el otro. Error más común que suelo ver es realizar la abducción de cadera y luego llevo este pie muy cerca del otro. ¿Qué ocurre? Que aquí prácticamente no hay tensión. El elástico pierde completamente su función de ejercer resistencia. Por lo tanto, mi consejo es que si lo que buscamos es hipertrofiar, aumentar la masa muscular del glúteo, es que realicemos este ejercicio siempre con tensión. Por ejemplo, si partimos de esta posición inicial, voy a realizar esa abducción, abro, perfecto, aquí hay mucha tensión, y ahora, para seguir manteniendo tensión, lo que hago, en vez de acercar el pie muy cerca del otro, simplemente avanzo un poco y sigue habiendo tensión, aunque se ha perdido un poco, y vuelvo a repetir, y aquí, y ahí, y ahí. Pero al otro lado exactamente igual. Abro, cierro poquito, abro mucho, cierro poquito, abro todo lo que puedo y cierro poco. ¿Bien? Si lo hago de forma lateral, se vería tal que así. Colocamos, abro, cierro poquito, abro más y cierro poquito. ¿Bien? Y siempre tengo tensión, que es uno de los factores más importantes en el aumento de masa muscular, el tiempo bajo tensión. Vamos a ver ahora uno de los ejercicios en los que más se utiliza la banda elástica para glúteo, que es el hip thrust, en el suelo. La banda sigue colocada en el mismo sitio, es decir, os hemos dicho anteriormente, justo por encima de la articulación. E igualmente, lo que vamos a hacer primero es abrir la posición de mis pies para que ejerza tensión, pero cuidado con no dejarme vencer por la banda, porque si no en las rodillas ocurriría esto, que se vencen hacia adentro. Por lo tanto, abro la posición de mis pies, hago fuerza con mis glúteos para que ya empiecen a trabajar y mantengo esa alineación correcta de rodilla, pie y cadera. Y desde aquí lo que vamos a hacer es una extensión de cadera lo más potente que pueda, lo más arriba. Y muy importante, al elevar cuesta más, trabaja más el glúteo y la banda va a querer vencerte y llevar tu rodilla hacia adentro. Con lo cual ya se pierde el trabajo, gran parte del trabajo. Es muy importante que sigas concentrado en realizar esa abducción de cadera mientras haces el ejercicio. Otro de los errores más comunes es apoyar el glúteo por completo. Si lo que busco es tensión continua y fomentar ese aumento de masa muscular, debo de evitar cualquier descanso durante el movimiento. Por lo tanto, debe de realizarse de esta forma. Hago la extensión de cadera, flexión
sin que llegue a tocar el suelo y vuelvo a extender. Y siempre manteniendo tensión, abriendo mis rodillas para que ejerzan bastante potencia, bastante tono, para que siempre estén mis glúteos trabajando. Aunque si quieres sentir aún más el trabajo de glúteo, te recomiendo que lo hagas con banco. Igualmente, posición de la banda exactamente la misma. Y aquí vamos a añadir un pequeño detalle que te va a hacer incluso activar mucho más el glúteo. Vamos a realizar esa extensión de cadera lo máximo posible y además vamos a añadir una anteversión, retroversión, anteversión de cadera para activar aún más el glúteo. Vamos a ver la diferencia. Si lo hago de forma convencional sería flexión, extensión de cadera, simplemente. Y si quiero acentuar y activar mucho más el glúteo, vamos a hacer la flexión, extensión y añadimos ese movimiento al final de anteversión de cadera. Y el glúteo notarás que con ese simple movimiento la activación es súper potente. Mantenemos siempre las mismas consideraciones de antes. Evitamos tocar el suelo, siempre manteniendo en tensión el elástico y añadimos ese movimiento final de anteversión.